Me ocurre con el sermón de Año Nuevo, casi lo mismo que me ocurre con el de Navidad y el sermón de tiempo de la Pascua. Les decía a ustedes la semana pasada que hay un reto en preparar estos sermones, porque son casi iguales o se repiten, ¿verdad? El tema se repite año tras año. En la Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo. En la Pascua celebramos su muerte y su resurrección. Y ahora durante este tiempo, este día, celebramos Año Nuevo, ¿verdad? Y aunque es un poco diferente, porque no estamos celebrando nada respecto a la vida de Jesucristo, como lo hacemos en Navidad o como lo hacemos en la Pascua, ocurre algo similar, porque hay una expectativa en el sermón que escuchamos al final del año o a principio de año, respecto a escuchar lo que vamos a ver en este nuevo año. Hay una expectativa, mucha gente espera que el sermón con el que cerremos el año o abramos el año sea un sermón en el cual miramos hacia adelante, miramos hacia el futuro, quizás miramos lo que aprendimos hacia atrás y comenzamos ahora a poner la visión que tenemos hacia el futuro. Y miramos quizás o buscamos o esperamos tener un mensaje que nos motive a quizás tener un nivel de compromiso con el Señor más alto, o un mensaje que por lo menos nos abra el camino de hacia dónde vamos en un nuevo año. Eso es normal, ocurre en nuestra vida, ¿verdad que sí? Llega el nuevo año y nosotros comenzamos a observar lo que no hicimos y comenzamos a hacer planes ahora para este nuevo año, hacerlo. Una de las cosas que más común es las dietas y los gimnasios, ¿verdad que sí? Ahora llega el mes de enero y los gimnasios se aprovechan de membresía porque todo el mundo quiere hacer una suscripción de gimnasio para ir a hacer ejercicio. Muchas veces la mayor parte de ellos solamente duran un mes. Ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Pero comenzamos a hacer, poner metas, comenzamos a hacer resoluciones. Es muy común. Y es muy común entonces que las personas esperen que el mensaje que el pastor va a predicarles sea más o menos por ese lado, empujando hacia adelante, viendo hacia dónde vamos. Ahora, desafortunadamente en muchos púlpitos en esta mañana y quizás el domingo que viene también, muchas personas teniendo esa misma expectación van a estar escuchando una serie de sermones y mensajes que lamentablemente no honran a Dios, y en vez de honrar a Dios están centrados en el hombre. En vez de honrar a Dios a través de la predicación de la palabra, muchos predicadores en el día de hoy comienzan a hablarle a la gente acerca de cómo este año va a ser el año de la victoria, el año de la conquista, el año de la cosecha, el año de la declaración y la decretación de las bendiciones que has de recibir. Eso es como que un rewind and repeat. Todos los años, ¿sabes? Le vuelven y le tocan el mismo cassette a las personas. Y vuelven el mismo mensaje. Y este año va a ser el de la conquista y decretamos que vas a tener victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se apartan de la simple y sencilla predicación de la palabra. ¿Sabe qué? A muchas personas les encanta ese tipo de mensaje. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas lo que quieren es escuchar mensajes que los hagan sentir bien. Muchas personas lo que quieren escuchar es mensajes que los eleven a ellos, que tomen su ego y lo levanten para ellos sentirse importantes o para sentirse que todo centra o gira alrededor de ellos. Y muchos predicadores y muchas iglesias lamentablemente sirven ese tipo de mensaje porque es lo que atrae muchas veces a las masas. La gente viene porque el pastor me va a decir, me va a decretar a mí la bendición que traigo para este año nuevo. ¿Y quién no quiere bendición? Vamos a hacerla, vamos a hacer nuestro. ¿Quién no quiere bendición? Todos queremos una bendición. Es la realidad, esa es la naturaleza del hombre. Sí, Señor, yo quiero que me bendiga. Lamentablemente muchas personas terminan entonces abandonando el mensaje del evangelio, que es la bendición más grande que podemos recibir. Y aunque no recibamos nada más, siempre y cuando tenemos el evangelio, lo tenemos todo. Aunque yo sea un pobre muriéndome de hambre, si tengo a Cristo, tengo más que el más rico de este mundo que no tiene a Cristo. Lamentablemente muchas personas entonces buscando la bendición terminan dejando el mensaje del evangelio a un lado.
También muchas iglesias durante este año comienzan a hacer planes. Es común y nosotros vamos a estar haciendo planes, eso es común. Vamos a comenzar un año nuevo, vamos a sentarnos quizás algunos cambios que queramos hacer aquí y allá para nosotros poder mejorar. Eso no está malo, es bueno que busquemos mejorar. Observamos lo que hicimos este año y decimos, mira, esto no nos quedó muy bien, esto no nos quedó muy bien, esto podemos cambiarlo, esto podemos mejorarlo. Eso no está malo hacerlo. El problema está en que muchas personas en muchas iglesias comienzan a hacer planes de una manera extremadamente pragmática y comienzan ahora a buscar cumplir con las metas sin importar cuál sea la metodología. Y buscan entonces llegar a ser iglesias extraordinarias, pero muchas veces abandonando lo que la palabra ya les demanda y les pide y nos enseña que hagamos. Es por eso que el título del sermón de esta mañana, y jugué un poco en mi mente pensando de qué les iba a predicar. Y cuando leí esta porción, que fue donde sentí en mi corazón predicar, y pensé que sería bueno repasar esta porción de la Escritura, llegué a la conclusión de que el título del sermón sería Una iglesia extraordinariamente ordinaria. Muchas iglesias buscan, y esta es una de las cosas que ocurre en este tiempo, buscan ver qué vamos a hacer para poder alcanzar más gente y se concentran en poner en práctica o en movimiento planes que los lleven a ellos quizás a ser la iglesia más cool. Muchas iglesias buscan tener, en inglés dice, el wow factor, ese aspecto que tú dices, wow, ¿qué iglesia es esa? Muchas iglesias comienzan a preguntarse, ¿tenemos la mejor música, la mejor banda? ¿Tenemos el mejor auditorio? ¿Tenemos el mejor programa? ¿Tenemos al predicador más cool o más hip? Tenemos al pastor que es como no, ese pastor es bien diferente. Qué tremendo ese pastor, porque mira cómo es. Yo le decía a los jóvenes en las reuniones que tengo con los jóvenes los días martes, hablábamos un poquito respecto a esta tendencia de muchas iglesias caer en el error de apelar a los sentidos y a las emociones para llenar sus bancas. Y muchas caen en el error de entonces poner en práctica cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Les decía de una iglesia que una vez el pastor subió a la plataforma a una motora Harley. Mire, si usted quiere una Harley y quiere correrla, pues vaya y córrala, no hay problema con eso. No hay problema que usted tenga. Pero no me venga a mezclar estos asuntos carnales del mundo con la iglesia. ¿Sabe? Cuando digo carnal estoy hablando que son cosas naturales, eso no tiene nada que ver. Vaya y la bicicleta, la motora. ¿Quiere correr patines? Pues vaya y corra. No hay problema con eso, pero ahora tratar de usar eso como un gancho para llenar la iglesia. Otras caen en el error, por ejemplo, ya los hablé yo a ustedes de esto hace unas semanas atrás, de buscar innovar de una manera muy quizás moderna o contemporánea las predicaciones y los mensajes que se le predica a la iglesia. En vez de predicar mensajes cristocéntricos, basados en la Escritura, muchas iglesias comienzan a predicar más mensajes que les rascan los oídos y les soban la cabeza a las personas. Yo vi hace poquito atrás una iglesia no muy lejos de aquí que el tema de las predicaciones durante ese mes era Dios en las películas, God in the movies, era el tema de las predicaciones. Y cogían una película y el pastor hacía un análisis de la película para ver de qué manera esa película quizás demostraba en algún área, algún aspecto de la película, algún mensaje que sea de la Biblia o alguna enseñanza que pueda conectarse con la Escritura. Todo eso simplemente para atraer las masas, para poder buscar traer personas. Y muchas iglesias ahora cometen el error de buscar alcanzar ese nivel de ser una iglesia extraordinaria a través de métodos que la Escritura no dice o no enseña o no nos demanda que usemos. Por eso es que quiero hablarles acerca de que nosotros debemos buscar ser una iglesia extraordinariamente ordinaria.
Debemos ir a la palabra y ver lo que la palabra ya nos dice, ya nos enseña, ya demanda, ya nos pide que hagamos y simple y sencillamente hacer lo que la Escritura nos dice. Y ser extraordinarios en eso. Ser extraordinarios en lo que la palabra nos demanda. Para ser una iglesia extraordinaria delante de los ojos de Dios tenemos que ser simple y sencillamente una iglesia ordinaria en lo que la Escritura ya nos dice a nosotros que hagamos. Debemos practicar lo que ya está escrito. Nuestra fe, mire, escuche bien. Nuestra fe es una fe histórica. Una fe histórica. ¿Por qué es importante que entendamos eso? La fe cristiana no se inventó ayer. Ya tenemos nosotros 2000 años de historia. Tenemos 2000 años de enseñanza. Tenemos un Nuevo Testamento ya terminado y completado para nuestra edificación y nuestra enseñanza y nuestra guianza. Tenemos hombres que Dios ha utilizado a través de la historia de la iglesia que han enseñado y nos han dejado una historia teológica, un contenido teológico rico, mi amado hermano, para nosotros poder seguirlo. Nosotros no tenemos que reinventar la rueda. Nuestra misión es sencilla, predicar a Cristo. Y la forma en que hacemos eso ya está en la Escritura. La palabra ya nos ha dicho nosotros lo que tenemos que hacer. Yo no tengo que ahora buscar reinventar la fe cristiana para ajustarlo a los tiempos modernos, para apelarle a las personas que están buscando quizá una experiencia emocional o carnal. Hay un problema que si usted utiliza métodos carnales para traer gente carnal a la iglesia, va a tener que usar métodos carnales para mantenerlos en la iglesia. ¿Okay? Dios no está buscando que nosotros seamos cool. Dios no está buscando que nosotros tengamos ese factor wow. Dios simplemente quiere que seamos obedientes. Él no necesita que yo sea cool, necesita que yo sea obediente. ¿Sí? Eso es lo que Él quiere. El punto, una vez más, que estoy tratando de hacer es que no tenemos que reinventar la rueda. ¿Cómo hacemos iglesia? Ya la Escritura nos lo enseña. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas nuevas podemos hacer? Ya la Escritura claramente nos enseña. Lo que tenemos que hacer es ir de vuelta a lo básico. Tenemos que buscar ser buenos, ser extraordinarios en aquellas cosas que la palabra de Dios ya nos instruye que hagamos. Tenemos que ser extraordinarios una vez más en hacer las cosas ordinarias que la Escritura y la palabra de Dios quiere que hagamos. ¿Okay? Y con eso en mente entonces vamos a el libro de Hechos, capítulo número 2. Y vamos a observar los versos 41 al verso 47, en donde tenemos en esta porción de la Escritura un vistazo, por así decirlo, es una foto que Lucas, el escritor de Hechos, nos da a nosotros de la vida en la iglesia primitiva. Quisiera leerlo de corrido. Y en esta mañana usted va a darse cuenta que este mensaje es de esos que yo le digo a ustedes, son una lista de compras. Ustedes saben lo que yo le he dicho a ustedes esto muchas veces, la lista de compras, ¿verdad? Jamón, huevo, queso, leche, pan, arroz, habichuela, muslito. Usted va al supermercado y va haciendo la lista de compras. Este tipo de mensaje, más que ser una exposición detallada de estos textos bíblicos, es solamente un vistazo rápido, yendo punto por punto rápido, marcando nuestra lista de compras. De hecho, de paso, yo les prediqué a ustedes ya esta porción de la Escritura hace 3 años atrás, y en aquella ocasión me tomó 4 mensajes predicarles estos versos bíblicos. En esta mañana voy a hacerlo todo condensado, solamente en un mensaje para nosotros observar lo que el Señor tiene para nosotros aquí en esta porción. Déjenme leerle Hechos 2:41 en adelante. Dice la palabra del Señor. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3000 personas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino gran temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
cada día al número de ellos los que habían sido salvos. Lo primero que nosotros observamos aquí en esta porción es que esta iglesia primitiva, que podemos decir es la iglesia en su pureza, en su inicio, es un bebé, por así decirlo. O sea, cuando los niños nacen y nosotros vemos y decimos, qué inocente, qué pequeño, qué hermoso, qué lindo. Eso es lo que tenemos aquí. La iglesia en su inicio, si usted lee el contexto, que no vamos a poder entrar en eso esta mañana, pero usted va a darse cuenta que nos encontramos justamente después que Pedro predica el primer sermón de la iglesia. Después del advenimiento del Espíritu Santo, Pedro toma la oportunidad para predicar un sermón, y después que él predica ese sermón, entonces tenemos el verso 41 en adelante, donde nos dice ahí que como 3,000 almas, 3,000 personas aceptaron el mensaje del Evangelio y se añadieron a la iglesia en aquel día. Y tenemos entonces la iglesia aquí literalmente en sus comienzos. Y vemos aquí en el comienzo de la iglesia ciertos principios, mi amado hermano, que nosotros debemos, entiendo, y debemos aplicar a nuestras vidas y nosotros buscar ser obedientes a ellos. Lo primero que vemos es que es una iglesia obediente, una iglesia obediente. Mira lo que dice el verso 41, dice que los que habían recibido su palabra fueron ¿qué? Fueron bautizados. ¿Y por qué digo que es una iglesia obediente? Porque nosotros sabemos muy bien que Jesucristo, antes de partir, les dijo a los apóstoles, a los discípulos, que tenían que ir, tenían que predicar, tenían que discipular, tenían que enseñar y tenían que ¿qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está allá en el libro de Mateo, si usted puede leerlo. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que se ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia obediente, una iglesia que practicaba lo que Cristo claramente le dijo que hiciesen. No cuestionaron al maestro, no le dijeron, pero maestro, ¿pero para qué eso de tirarlos al agua? No podemos más que evitar ese asunto. Pobrecito, está 0 grados la temperatura afuera, los vamos a mojar, se van a congelar. ¿Por qué practicarlo? No había esa pregunta. Simple y sencillamente la iglesia obedeció el mandato que Cristo les dio. Note algo también de esa porción. Dice, ¿los que qué? Los que recibieron la palabra. El recibir la palabra es también un símbolo o una imagen de ser obedientes a la palabra. El que recibe la palabra la cree, es creer la palabra, y el que cree la palabra la obedece. Así que tenemos una iglesia obediente que practicaba lo que Cristo dijo que hiciese. Nosotros también debemos entonces buscar ser una iglesia obediente, en practicar lo que la palabra del Señor nos demanda. Por supuesto, aquí el ejemplo es del bautismo, pero ¿cuántas otras cosas más nosotros podríamos mencionar que la palabra nos pide a nosotros que hagamos, que debemos nosotros ser obedientes sobre ellas? Amén. La segunda cosa que quiero que observamos, era una iglesia dedicada, una iglesia dedicada. El verso número 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Miren, y se dedicaban ¿qué? Continuamente. Una iglesia que tenía, debo decir, consistencia, continuidad. No se cansaban, no se daban por vencido, sino que continuaban continuamente practicando estas cosas. Igual nosotros debemos hacerlo, debemos continuamente dedicarnos a las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. Oh, cuán fácil es, mis amados hermanos, a veces sentirnos cansados. Cuán fácil es muchas veces nosotros querer enganchar los guantes y decir hasta aquí llego, se acabó este asunto. Y esto que estoy diciendo no lo digo sin experiencia personal. Lo digo por experiencia propia. Lo he aprendido aún en mi propia vida. El ajetreo, el trabajo, la familia, todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo tengo que pastorear la iglesia. Llega un momento que a veces los hombros se me caen, estoy cansado. Pero tengo que ir delante de la presencia del Señor en oración. Él me da la fuerza, me levanto y continúo hacia adelante. Sí, llega el cansancio, claro que sí. Yo sé que esta mañana se hizo difícil para muchos de ustedes salir por las puertas de sus casas. Pero salieron, ¿verdad? Ustedes pensaron 2 veces, ay, ¿voy o no voy?
Pero hay una insistencia, hay una constancia, hay una continuidad en nuestra práctica de fe, mi amado hermano. Nos comprometemos con el Señor y nos dedicamos y decimos, venga la tormenta, venga la aflicción, venga la enfermedad, venga lo que venga. Continuamos practicando lo que Dios quiere que practiquemos. Era una iglesia, la iglesia primitiva era una iglesia dedicada. Nosotros debemos también buscar ser una iglesia dedicada. ¿Y a qué están dedicados ellos? Miren, Lucas nos da 4 cosas que nos dice para que continúen añadiendo a la lista de compra. Okay, 4 cosas Lucas nos dice que estaban dedicados. Número 1, estaban dedicados a la palabra. Estaban dedicados a la palabra y eso se resume en la frase que estaban dedicados continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Dedicados a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, es una iglesia que estaba dedicada a la palabra de Cristo, al mensaje del evangelio. Por supuesto, entendemos que en aquel momento, no había Nuevo Testamento todavía. El Nuevo Testamento apenas estaba comenzando a ser escrito. Dicho de paso, en el momento en que Pedro predica este primer sermón y se añaden 3,000 almas a la iglesia, no había Nuevo Testamento. No había. Eso vino más luego, más adelante. ¿De dónde enseñaban los apóstoles? Los apóstoles enseñaban del Antiguo Testamento. Ellos abrían las escrituras antiguo testamentarias y les enseñaban a la iglesia las verdades de Cristo encontradas en el Antiguo Testamento. Ustedes saben muy bien, ¿se recuerdan en aquella ocasión que Jesucristo van 2 discípulos camino a Emaús? Y Jesucristo se les para al lado, fue el día de resurrección. Ellos iban tristes porque no sabían que Cristo había resucitado todavía. Y viene este extraño y se les para al lado y le dice, ¿qué ha pasado? Y la conversación comienza. Ellos le dicen, ¿qué pasa contigo? Tú no sabes lo que está pasando. Y le explican. Jesucristo los reprende fuertemente. Y dice la palabra que Jesucristo les abrió las escrituras y comenzó por Moisés y los profetas a explicarle todo lo que las escrituras decían de él. Cristo también predicaba del Antiguo Testamento, era su Biblia, era la Biblia de Cristo. Cristo abrió el Antiguo Testamento, Cristo está revelado en el Antiguo Testamento y él siendo la palabra de Dios encarnada, conocía esa escritura de la A a la Z completamente, abrió esas escrituras y comenzó a enseñarle a esos discípulos respecto a qué es que decía la escritura acerca de él mismo. ¿Y qué usted cree que usaban los apóstoles para enseñar? Igual, usaban el Antiguo Testamento. Una iglesia dedicada a la palabra, una iglesia dedicada al mensaje que, mi amado hermano, le ha sido dado a la iglesia predicar. ¿Saben qué? Es fundamental para el crecimiento y la salud espiritual de la iglesia el que estemos plantados en la palabra. ¿Okay? No voy a entrar a hablar mucho de este punto porque ya en muchas ocasiones ustedes saben que hemos hablado de esto. Hace un mes, en el mes de octubre, estuvimos celebrando la Semana de la Reforma. Se recuerda, estuve predicándole a ustedes respecto a lo que la Reforma fue un regreso a la Escritura, a la verdad de la palabra. Y una de las cosas que yo les decía a ustedes en aquella ocasión es que usted puede medir la salud de la iglesia de acuerdo al compromiso con la palabra. Cuando en la historia de la iglesia y aún del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ellos estaban siendo fieles y obedientes a la palabra, era un pueblo saludable. Pero cuando la iglesia ha abandonado y el pueblo de Dios ha abandonado la palabra y se ha ido a través del error y la mentira, terminan siempre siendo un pueblo derrotado que cae en el error. Así que el crecimiento y la salud espiritual de la iglesia está fundamentada, mi amado hermano, en nuestro compromiso y la enseñanza sana de la palabra del Señor. Y muy bien dicho eso, la enseñanza sana de la palabra del Señor, porque hay mucha enseñanza de la palabra que lamentablemente hoy día no es sana. Es fácil tomar la escritura y torcerla y decir otro mensaje que no es el que la escritura dice. Y la escritura misma habla de eso, de los que tuercen la palabra, la cogen y la tergiversan para enseñar enseñanzas erróneas o aún para aprovecharse de las personas. Y eso lo vemos nosotros a través de la historia. Hemos visto como la Iglesia Católica Apostólica Romana, por ejemplo, y aún otras falsas sectas que han surgido del cristianismo, tuercen la palabra con el propósito de aprovecharse de las personas. Nosotros debemos buscarse una iglesia sana en la enseñanza de la palabra y les garantizo que la enseñanza sana de la palabra siempre producirá crecimiento y salud espiritual.
La otra cosa que esta iglesia era comprometida al amarse los unos a los otros, al amarse los unos a los otros. Mira lo que dice el verso número 42. Una vez más, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión. Y la palabra comunión aquí puede ser un poco confusa, porque nosotros usamos la palabra comunión para referirnos a la cena del Señor. Vamos a tomar la comunión, ¿verdad? Pero la traducción al inglés es más apropiada. En el inglés es fellowship. La palabra fellowship también se traduce al español como comunión, pero con el sentido de la amistad y el compañerismo. O podemos decir la koinonía que tenemos los unos con los otros. Ese compartir, esa expresión de amor que nosotros tenemos los unos con los otros. El amarnos, el ser afectuosos, como dice Pablo en Romanos 12:10. Ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencias unos a otros. La iglesia primitiva era una iglesia, mi amado hermano, que estaban continuamente dedicándose al compartir los unos con los otros, al amarse, al demostrarse ese amor. El próximo punto, entonces, dice el partimiento del pan. Ahora estamos hablando ahí de la cena del Señor. Se dedicaban a las enseñanzas, se dedicaban al amarse, a tener comunión los unos con los otros, se dedicaban al partimiento del pan, hablando y refiriéndose ahora a la celebración de la cena del Señor, que dicho sea de paso, el domingo que viene es el primer domingo del mes y estaremos celebrando nosotros, como de costumbre, la cena del Señor. Aquí en la cena del Señor todos somos hechos uno, mi amado hermano. Yo lo he dicho a ustedes una y otras veces que no hay diferencia, no hay nadie mejor que el otro. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor y tomamos el pan y tomamos la copa, simple y sencillamente estamos reconociendo que somos todos pecadores y que tenemos necesidad de un Salvador. Y no importa quién usted sea en la iglesia, usted puede ser el predicador, el pastor, o usted puede ser la persona que barre, mi amado hermano, o usted puede ser la persona que cuida a los niños, o usted puede ser la persona que enseña a los bebitos en la iglesia, en el nursery. No importa quién usted sea en la iglesia, mi amado hermano, el diácono o el maestro o quien sea, delante de la cruz de Cristo somos todos iguales. No hay diferencia. Somos todos pecadores en necesidad de un Salvador. Y la mesa del Señor es importante celebrarla porque nos trae a nosotros, mi amado hermano, un recordatorio acerca de Cristo. Y podemos entonces decir que esta iglesia primitiva, aparte de ser una iglesia dedicada a la palabra, una iglesia dedicada a amarse los unos a los otros, era una iglesia dedicada a Cristo, devota a Cristo. El partimiento del pan hace referencia a que estamos celebrando a Cristo en ese acto. ¿Se recuerdan? Yo siempre les leo a ustedes 1 Corintios 11:24 en adelante, en donde Pablo habla respecto a la institución de la cena del Señor. Es donde él nos dice que él recibió del Señor y lo que ha entregado, lo que recibió, eso es lo que él ha entregado a ellos. Y él dice, ¿qué fue lo que él recibió? Jesucristo dijo que él partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Tomó la copa después de haber cenado. Esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Se repite 2 veces. ¿Hacer esto en qué? En memoria de mí. La cena del Señor, el partimiento del pan, el nosotros acercarnos a su mesa, es un recordatorio de Cristo. La iglesia es una iglesia dedicada a Cristo, podemos decir una iglesia cristocéntrica, en donde celebraban el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Y nosotros también debemos ser igual, una iglesia dedicada a Cristo, recordándonos constantemente. La cruz de Cristo debe ser central en nuestra iglesia, en nuestras vidas, mi amado hermano. Central. Predicamos a Cristo. Es el lema que he puesto en las redes sociales y en el website de la iglesia últimamente. Predicamos a Cristo. Esa es nuestra misión, predicar a Cristo. Debemos ser una iglesia centrada en el Evangelio de Jesucristo. Sí, parece repetitivo, pero es que a nosotros se nos olvidan las cosas. ¿O no? Yo lo he dicho a ustedes muchas veces que el 75% del trabajo del pastor muchas veces es recordarle a la gente lo que la gente ya sabe. Hay que recordárselo. El mensaje es repetitivo, claro que sí. Cristo murió por los pecadores, Cristo resucitó para darnos victoria. Y ese es el mensaje que predicamos constantemente. Es el mensaje del evangelismo cuando evangelizamos a las personas. La realidad de que todos somos pecadores, pero que a través de Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Una y otra vez. No hay mensaje nuevo que tenemos que predicarle a la gente. Ese es el mensaje.
Por eso les decía a ustedes que nuestra fe es una fe histórica, porque simple y sencillamente estamos nosotros predicando un mensaje histórico. No nos apartamos de ese mensaje, sino que constantemente predicamos a Cristo. Debemos ser una iglesia dedicada, centrada en Cristo. Lo otro que observamos, la iglesia es una iglesia dedicada a la oración. Dice ahí que están dedicados continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Debemos nosotros aprender a dedicar nuestro tiempo de oración, mis amados hermanos. Debemos dedicarnos a eso. Y yo sé que muchas veces usted puede ser tentado a preguntarse, bueno, pero si Dios sabe todas las cosas, y Dios sabe lo que viene y lo que será, pues ¿para qué orar? Eso es una forma tan errónea de entender la oración. Oramos, número uno, porque se nos ordena que lo hagamos. ¿Se acuerdan al principio les dije que debemos ser una iglesia dedicada y obediente? ¿Una iglesia obediente? La Escritura nos dice a nosotros que oremos. Se nos ordena. Pablo dice en Romanos 12:12, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Orad sin cesar, nos dice Pablo en otra porción. Hemos sido instruidos para orar. Aparte de eso, si yo llego a la conclusión de que no tengo que orar porque como Dios sabe todas las cosas y Él hará lo que hará como quiera porque su voluntad se establece, usted no ha entendido entonces cuál es el propósito de la oración. Muchas personas creen que la oración es para yo torcerle el brazo a Dios y para obligar a Dios a hacer lo que yo quiero que haga. Lutero decía, la oración no es para cambiar a Dios, es para cambiarme a mí. A través de la oración, mi amado hermano, es donde nosotros aprendemos a ir alineándonos a la voluntad de Dios y aprendemos a depender de Él, de su provisión, de su protección constante y continua. Y no solamente la Escritura nos demanda y nos ordena que oremos, también hemos recibido una garantía de una respuesta. Cristo en el capítulo número 14, verso 13 al 14 de Juan dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Cristo ya ha prometido de antemano que la oración que hagamos en su nombre, Él la hará. Por supuesto, no se vaya corriendo tan rápido pensando y calculando cuántas cosas usted va a pedirle a Dios ahora en el nombre de Jesucristo esperando recibirla, porque mucha gente cree que orar en el nombre de Jesús es solamente como una varita mágica que usted le coge y la mueve e inmediatamente se cumplen sus deseos. Jesucristo no es el genio de Aladino que usted va y frota la lámpara y sale para cumplir los deseos que usted quiera que se le cumpla. Orar en el nombre de Jesús no es yo decir, quiero ese carro nuevo en el nombre de Jesús. Mucha gente cree que es tal cosa. Yo he visto predicadores orar de esa manera y repiten el nombre de Jesús como 500 veces, como si eso tuviese algún tipo de efecto mágico para lograr que se cumpla eso que ellos están pidiendo. De ninguna manera, mi amado hermano. Orar en el nombre de Jesús es orar de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su obra, de acuerdo a su santidad, de acuerdo a sus propósitos. Es orar en el nombre de Jesús. Es orar de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en la palabra. Orar de acuerdo al carácter santo y perfecto de Cristo. Así que no venga usted a pedirle a Cristo en el nombre, a Dios en nombre de Jesús, algo que claramente viola el mandato divino. Es como el niño que le pide al papá comerse un dulce antes de la cena. El papá le dice, no, neno, tú sabes que eso no es así. Es después de la cena el dulce. No vengas a pedirme eso, va en contra de qué? De lo ya establecido. Igual es con Dios, de ninguna manera yo puedo venir a pedir cosas que violen su carácter santo y su carácter perfecto y divino. No, mi amado hermano. Pero lo importante que entendamos es que Dios nos ha prometido ya una respuesta a nuestra oración. Ven y ora, yo te voy a escuchar. Muchas veces la respuesta de Dios no van a ser sí, muchas veces van a ser un no. La pregunta es, respecto a la oración, es si yo tengo suficiente fe para aceptar tanto el sí como el no. Lamentablemente muchas personas tienen solamente fe para los sí. Y se le acaba la fe cuando Dios le dice que no. Importante que entonces dediquemos nuestra vida a la oración. Amén. Ok, miren, si usted nota algo de lo que hemos cubierto hasta ahora, la vida de la iglesia primitiva era extremadamente básica. No habían programas. Y no es que haya problema con los programas. No había ningún tipo de
planificación de eventos, de cosas especiales. Nosotros con el tiempo vamos añadiendo esas cosas, ¿verdad? Era extremadamente básica la vida de la iglesia. Estaban dedicados continuamente a estudiar la palabra, que está ahí la enseñanza de los apóstoles. Estaban dedicados al amor, a la comunión los unos con los otros, al compartimiento los unos con los otros. Estaban dedicados a Cristo, al mensaje del evangelio. Cristo era el centro y estaban dedicados a la oración. Su práctica era sencilla y era básica. No había, y nosotros, dicho sea de paso, de vez en cuando tenemos que aprender a volver a eso. A volver a esos ejercicios espirituales, mi amado hermano, que son tan, a veces podemos decir son tan ordinarios, pero se nos olvida que si somos extraordinarios en practicar esas cosas ordinarias, seremos entonces una iglesia extraordinaria. No debo yo perder de vista, mi amado hermano, que lo que Dios demanda de mí es simple y sencillamente obediencia a lo que Él ya nos ha puesto ahí. Y lo más básico que nosotros podemos hacer es estudiar la palabra, compartir, predicar a Cristo y orar. Eso es lo más básico de una iglesia. Es lo más sencillo. Si usted me fuera a resumir una iglesia a lo más básico, podemos decir, eso es lo que una iglesia debe hacer. ¿Ven? Ahora, esto produjo ahora ciertas cosas. Y voy a continuar la lista rapidito, que lo que me queda es bien poco. Produjo ciertas cosas. Estas prácticas básicas de la iglesia, miren lo que ocurre ahora. La iglesia se convierte en una iglesia que causaba asombro. El verso número 43 dice, sobrevino temor a toda persona. La palabra y temor no tiene tanto que ver con miedo, sino con asombro. Asombro. Me encanta la traducción en inglés, dice, and awe came upon the people. Awe. La palabra awe en inglés es como decir, wow, es como un, ¿qué cosa? Si nosotros somos fieles al Señor, mi amado hermano, practicando nuestra fe, mi amado hermano, les aseguro lo siguiente, que personas se van a asombrar de nuestra práctica de fe. Van a decir, mira esos hermanos cómo se aman. Mira esos hermanos cómo se tratan. Mira esos hermanos cómo predican a Cristo, cómo son fieles. Mira esos hermanos cómo se mantienen continuamente dedicados a la práctica de fe que ellos tienen. Míralos. Produce literalmente un asombro sobre las personas que nos observan. La iglesia también era una iglesia milagrosa. Estoy viendo por el verso 43. Una iglesia milagrosa. Dice ahí que los apóstoles hacían muchos prodigios y señales. Por supuesto, nosotros no tenemos apóstoles como esos en aquel momento, de que hacían prodigios y señales. Y no voy a entrar dentro del argumento respecto a por qué no tenemos esos mismos prodigios y señales en el día de hoy. Yo creo que Dios tiene el poder para sanar, siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Y Dios tiene el poder para hacer cualquier prodigio, cualquier señal, cuando Él quiera, como Él quiera y donde quiera. Es el Dios que servimos, un Dios de milagro, un Dios poderoso. Ahora, lamentablemente muchas personas creen que nosotros tenemos que estar viendo hoy día los mismos milagros que ocurrían en el tiempo de Cristo. Que eso tiene que ocurrir en la iglesia. Y la iglesia que no tenga milagros de sanidades constantes y continuas y lo demás, es una iglesia que está muerta. Oh, pobrecita la gente. No comprenden, no entienden que los milagros y los prodigios y las señales que Cristo hizo y que los apóstoles hicieron tenían un propósito específico de certificar el mensaje que ellos estaban predicando. Acuérdense, no había Nuevo Testamento. Ellos vinieron como mensajeros, Cristo vino como el mensajero de Dios y Él dejó a sus apóstoles como los mensajeros que continuarían. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento o aquellos que estaban alrededor de los apóstoles, como Lucas, que era el médico amado de Pablo. Y Dios le dio a estos apóstoles a hacer prodigios y a hacer señales. No, mira lo que dice, y los apóstoles hacían prodigios y hacían señales. No dice todo el pueblo, no dice todo el pueblo, dice los apóstoles, porque hay un propósito en certificar el mensaje de los apóstoles a través de los prodigios y de las señales. ¿Entendemos tal cosa? Ahora, ustedes van a decir, pero pastor, entonces esto no se aplica a nosotros. Por supuesto que sí se aplica en este sentido. Nosotros todavía podemos ser una iglesia milagrosa. No tanto en si se levantan los muertos de la tumba, no tanto en si hay sanidades de ciegos o de leprosos o de mancos o de cojos o de cuantas otras de esas cosas. Aunque Dios puede hacer esos milagros si Él desea hacerlo. Yo conozco personas que en su cuarto orándole al Señor pidiendo por una enfermedad, Dios tuvo misericordia, Dios contestó a la oración de un hijo y sanó a su hijo. Dios hace esas cosas.
Pero nosotros, mi amado hermano, podemos ser una iglesia milagrosa en este sentido, en que el milagro más grande que ocurre o puede ocurrir en la iglesia no es la sanidad de un cuerpo, sino la salvación de un alma. Por eso cuando llegan las personas a pedirme oración por sanidad, que no conocen al Señor, lo primero que yo hago es las confronto con la situación en la que se encuentran. Y llegó hace 2 semanas atrás, llegó una dama. No me vino buscando a mí, vino buscando a otra persona, pero se encontró conmigo. Dice que necesito oración. Oh, sí, que es que fui al médico y me diagnosticaron tal cosa. Oh, wow. Yo le dije, ¿y cómo está tu corazón y tu vida delante de Dios? No era la pregunta que ella esperaba recibir en ese momento, sino que como que se sintió un poco amenazada, ¿verdad? Por la pregunta. No, yo sé. Oh. Pues vamos a orar. Por supuesto, mi oración fue bien sencilla. Señor, toma su corazón y rómpelo. Toma su alma y sánala. Señor, sálvala de sus pecados. Y si tú quieres sanarla, pues sánala. Porque es más importante la sanidad del alma que la del cuerpo. Muchas personas no entienden esto. ¿Saben qué? El milagro más grande que nosotros podemos ver ocurrir en medio nuestro es simple y sencillamente el milagro de la salvación. Y cada vez que yo veo a una persona, mi amado hermano, que andaba en sus delitos y sus pecados, apartada de Dios, lejos de Cristo, ser tornada por la predicación del Evangelio, el poder del Santo Espíritu de Dios, a venir y voluntariamente, con gozo y con alegría, decir, yo creo en Cristo y quiero servirle y quiero amarle. Ese es un milagro, mi amado hermano, es el milagro del nuevo nacimiento. Así que nosotros podemos ser una iglesia milagrosa, con milagros más grandes que los físicos, porque son milagros espirituales. El otro punto, para que lo siga añadiendo ahí, la iglesia primitiva era una iglesia que compartía, una iglesia que sabía suplir las necesidades compartiendo lo que tenía. Y eso lo vemos en los versos 44 y 45. Y estos versos son un poco confusos, porque mira, cuando usted los lee de entrada, usted puede pensar, oh, wow, entonces yo tengo que ir a vender mi casa y el carro, y tengo que vender todo lo que tengo. Porque cuando usted lee los versos, mire lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y yo sé que usted está pensando, pero si yo vendo la casa, ¿para dónde me voy a vivir? Pastor, usted está diciendo a mí que yo tengo que vivir en la calle y con ese frío que hay afuera ahora. No, entendamos el contexto, vamos rapidito, entendamos el contexto en el cual esto ocurre. Esto ocurre en un momento en el cual habían descendido miles y miles de personas de otros lugares a Jerusalén. Ocurrió esto después de la Pascua, en el día de Pentecostés, que 50 días después de Pentecostés, habían varias fiestas que todo varón judío era demandado, se le exigía que viniese a participar, y esas eran 2 de esas, la de la Pascua y la de Pentecostés. Y en Pentecostés, el Jerusalén estaba prácticamente lleno. Y allí se convirtieron 3,000 personas en el primer día. Más adelante hubo otro momento que se añadieron 5,000 y llegamos por 8,000. Y esos son los 2 números que nos da hasta ahora hecho, porque Lucas no nos incluye todos los detalles. Pero cuando usted viene a ver, quizás habían 15,000, 20,000 personas. ¿Y qué usted iba a hacer ahora? Muchas de estas personas habían venido de lejos y habían dejado sus casas allá, sus trabajos y sus propiedades, porque habían venido a Jerusalén a participar en la fiesta. Se encuentran con el Cristo resucitado, se encuentran con la predicación del Evangelio y ahora deciden, yo no me puedo ir. Porque la única iglesia que había era la de Jerusalén. No había otra iglesia. Y deciden quedarse en Jerusalén. ¿Qué ocurrió con los cristianos en Jerusalén? Se movieron para suplir la necesidad. Pues te quedas en mi casa. Y yo tengo allí un cantito de tierra, no te preocupes, lo voy a vender para poder suplirle a las necesidades de estas miles de personas que estaban allí presentes. Ahora, no estoy diciéndole a ustedes que usted tiene que ir a vender sus propiedades, pero puede ser que llegue un punto en el cual Dios le pida, vende una propiedad para suplir una necesidad. Puede ser que eso se dé. Eso puede ocurrir. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a obedecer a Dios hasta ese nivel? Era una iglesia que supo compartir con las necesidades de aquellos. Personas que no tenían casa, personas que quizás no tenían comida, personas que no tenían propiedades. La iglesia allí se movió a través del poder del Espíritu Santo y el amor que ellos tenían los unos por los otros. Se movieron para poder suplir la necesidad de aquellos que así la tenían.
Nosotros debemos buscar ser una iglesia igual. Cuando hay una necesidad, simplemente movernos y suplirla para poder demostrar nuestro amor hacia esas personas de esa manera. ¿Okay? La otra cosa que vemos que era una iglesia gozosa, era una iglesia gozosa. Mira el verso número 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Día tras día estaban juntos en el templo, por supuesto, en su servicio, enseñanza y lo demás. Iban por los hogares partiendo el pan. Ahí el partimiento del pan no está hablando de la cena del Señor como era más anterior, sino que está hablando del compartir los alimentos juntos. Una iglesia que iban a los hogares y comían los unos o los otros. Mira lo que dice, con alegría y sencillez de corazón. Había alegría en ellos, había gozo en ellos, había sencillez, había humildad, no había una pelea, no había divisiones. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a subir los problemas. Este es el problema con nosotros, que somos problemáticos. Valga la redundancia. ¿Ve? No pasó mucho tiempo hasta que de repente surgió necesidad, porque las viudas de los griegos estaban siendo descuidadas. No pasó mucho tiempo hasta que de repente hubo unos por allí que pensaron que podían engañar al Espíritu Santo y trajeron una ofrenda a través de mentiras. Eso ocurre. Siempre hay levadura dentro de la masa de la iglesia. Pero vemos aquí, el patrón que Dios nos da a nosotros es uno de alegría, sencillez, humildad, compartimiento. Nosotros debemos buscar imitar tal cosa. Dos cosas más y cerramos. Era una iglesia adoradora, Dice, adorando, alabando a Dios. El verso 47, alabando a Dios. Era una iglesia que sabía alabar a Dios, que sabía glorificar su nombre, que vivía con agradecimiento constante en sus labios, quizás con un cántico, quizás con una palabra de agradecimiento, de gratitud, alabando a Dios de manera constante. Nosotros debemos ser tal igual. Una iglesia que alaba a Dios y que vive constantemente y continuamente agradecidos a Dios. No importando las necesidades que pasemos, sino que simple y sencillamente debemos ser una iglesia que sabe adorar a Dios. Y lo último, para cerrar ya. Era una iglesia, y aquí no era tanto algo que ellos hacían, sino algo que Dios hacía. Era una iglesia edificada por Dios. Edificada por Dios. Mira el verso 47, la parte final. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Quién añadía? Dios añadía. El Señor añadía. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Si nosotros nos concentramos, nos enfocamos en practicar lo que Dios quiere que practiquemos, las cosas básicas que ya Él demanda de nosotros. Si nosotros somos simplemente una iglesia obediente a Él, que predicamos el Evangelio, que nos centramos en Cristo, que alabamos su nombre, que nos amamos los unos a los otros con humildad, con alegría, con gozo, que sabemos suplir las necesidades de aquellos que las tienen, que somos una iglesia que crea un maravillamiento a las personas que nos ven por estas prácticas de nuestra fe, mi amado hermano. ¿Sabe qué? El Señor se encarga de añadir a los que han de ser salvos. Él es el que añade. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Nosotros no somos los que edificamos la iglesia. Es Cristo el que edifica la iglesia. Yo no convierto a la gente. Es Cristo el que convierte. El Espíritu Santo de Dios el que convierte a las personas. Yo no soy el que hago que las personas ahora se arrepientan de sus delitos y sus pecados, aunque sí existe el llamado externo de la predicación de la palabra, el llamamiento al arrepentimiento. Pero mi amado hermano, nosotros no somos los que provocamos la conversión. Y tanta gente malentiende en esto. No comprenden la realidad de que es Dios el que lo hace. Es Dios el que provoca el cambio. Es el Espíritu Santo el que toma el corazón de piedra y lo cambia por un corazón de carne. Y tantas iglesias no entienden eso y por eso caen en el error, volviendo al principio ahora, por eso caen en el error de pensar que a través de las metodologías y de los programas que atraen a la gente pueden provocar conversiones. Quizás añadan al número de su iglesia local, pero probablemente no están añadiendo al número de los salvos. Porque no es a través de programas y metodologías que las personas se convierten. Es a través de la obra poderosa de Dios, a través de la predicación de la palabra. Es el Señor el que añade a su iglesia. Y si nosotros entendemos eso, entonces nos libraremos de la carga de buscar reinventar la rueda
Y volveremos entonces a practicar lo que Dios quiere que nosotros practiquemos, ser la iglesia que Él quiere que seamos, y dejamos en las manos de Él el convertir, el transformar y el añadir vidas a su iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pónganse sobre sus pies, inclinemos nuestros rostros. Vamos a entonar un último cántico antes de despedirnos en esta mañana. Permítame hacer una oración y así procedemos. Padre, tú eres bueno. Cuán maravilloso y amoroso eres, oh Dios. Qué lindo es saber que somos miembros del cuerpo de Cristo. Qué lindo es saber que te pertenecemos a ti, que somos hijos tuyos a través de adopción y a través de nuevo nacimiento. Qué lindo saber, oh Dios, de que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Padre, solamente quiero rogar y pedirte y suplicarte, oh Dios, que tú, oh Dios, nos enseñes, nos ayudes a poder practicar y vivir, oh Dios, la vida que tú quieres que vivamos como iglesia. Enséñanos a ser una iglesia extraordinariamente ordinaria. Que seamos una iglesia, Señor, que regresa y va a la palabra, que vive la palabra, obedece la palabra y practica cada una de las cosas que ya están estipuladas en la misma, oh Dios. Te ruego, Padre Santo, y te suplico que nos ayudes. Ahora que cerramos el año 2017, comenzamos el 2018, Dios, que tú nos enseñes, Señor, a comprometernos cada día más con lo que ya tú nos has dicho que hagamos. Que seamos obedientes a cada una de esas cosas que tú quieres que hagamos, para que entonces podamos abrir realmente la puerta a la bendición tuya, a que tú añadas a quien tú quieras añadir, oh Dios. Ayúdanos simple y sencillamente entonces a ser fieles. Por Jesús, tu amado, te pedimos estas cosas. Amén y amén.